Un cordial saludo para todos nuestros queridos televidentes que nos acompañan a través del canal Territorio. Aquí está el canal Territorio para una palabra de vida, una palabra que el Todopoderoso nos regala. Ha entrado el mes de diciembre y en el canal Territorio vamos a tener el acompañamiento de los pastores y la permanente palabra de Dios. Muchas gracias, muchísimas gracias por todo el reporte de sintonía que nos han dado. Canal Territorio está llegando a todos los barrios de la ciudad de Santa Marta a través de esta señal, que cada día es una señal mucho más técnica, mucho más nítida, y es la señal de TV Norte, a través del canal 78. Quiero compartir con todos ustedes en esta tarde, cuando comienza un nuevo mes y cuando es el remate también del año 2017, una palabra de Dios que habla de las peleas que Dios sostiene a través de su pueblo. Y en Éxodo, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Éxodo 14:14, la palabra dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La palabra trae dentro del contexto el mensaje de lo que le tocó vivir al pueblo de Dios cuando fue sacado precisamente de Egipto. Y les tocó llegar hasta el Mar Rojo. Y voy a leerlo para que sirva de contexto del mensaje que el Señor nos tiene en este momento. Dice en Éxodo 14:1, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit-Hagi, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Se pueden dar cuenta que el Señor da instrucciones específicas de los movimientos. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha cerrado. Una de las cosas del Faraón, cuando los dejó salir porque Dios le endureció el corazón, era que estaba completamente convencido que el pueblo iba a regresar. Iba a regresar porque ellos se iban a enfrentar a unas dificultades y a unas situaciones en las cuales no había forma de poder salir en las propias fuerzas de ellos. Lo que el faraón no contaba era con la ayuda de Dios para su pueblo. Y tampoco contaba que quien estaba sacando al pueblo no era la voluntad del pueblo, sino la voluntad de Dios. No era la pelea del pueblo, era la pelea de Dios a través del pueblo. Y dice la palabra de Dios: porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Una de las cosas que Dios nos ha enseñado a través de la palabra es que las peleas que Dios caza con su pueblo, con la gente de su pueblo, cuando lo respalda, es que son peleas que Él sabe cuáles son los resultados. No hay que esperar cuál es el final, es una victoria asegurada. Y dice la palabra de Dios: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y dice la palabra: y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Se llevó lo mejor para perseguirlo. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Estaban siendo guiados por Dios. Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampados
junto al mar y al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón, donde Dios había dicho que debían hacer la parada. Cuando Faraón hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que no nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y dice la palabra: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Empezó a darse una pelea, comenzó una pelea de Dios con una orden a través de su pueblo. Pero cuando la pelea se convirtió, los puso a pelear entre ellos mismos, perdieron la misión que Dios le había dado a cada uno. Había que estar unidos para pelear, pero no para pelear entre ellos, sino para pelear contra el enemigo que Dios había elegido como enemigo. Las peleas de Dios, Dios escoge los enemigos y Dios escoge cuándo triunfar. En el corazón del hombre, el hombre escoge sus enemigos y escoge la forma de pelear. Y dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Les estaba dando resultado ya. Les estaba diciendo, no solamente les había dicho dónde tenían que colocarse estratégicamente, sino que les estaba diciendo qué iban a conseguir en una batalla que todavía no se había dado. Apenas se iba a dar la batalla. Sin embargo, Dios les estaba diciendo: vamos a ganar, y vamos a ganar de forma contundente. Y ustedes no van a volver a ver más nunca a los que son hoy mis enemigos. Porque no era enemigo, y es uno de los mensajes que el Señor quiere entregarte en esta tarde. Los enemigos de Dios no son nuestros enemigos, son enemigos de Dios. Y por eso es que el Señor te quita todo sentimiento de venganza, todo sentimiento de justicia, para que la apliques con tus propias manos, todo sentimiento de querer actuar en tus propias fuerzas. Cuando tú escoges tus enemigos, actúas de esa manera. Pero cuando Dios escoge los enemigos para que nosotros peleemos la buena batalla, entonces el Señor da todas las coordenadas de los pasos siguientes y las estrategias. Y sigue diciendo la palabra de Dios en este día. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Les había dado unas instrucciones. No era tiempo de pelear con Dios. Tampoco era tiempo de pelear con Moisés. Era tiempo de obedecer. La diferencia entre las peleas, cuando escogemos nosotros los enemigos, es que nosotros nos confrontamos y peleamos entre nosotros. Las peleas que Dios caza son peleas que nos llevan al triunfo, pero no nos quitan la tranquilidad espiritual que reposa en Él. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo glorificaré
en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y dice la palabra, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente y a caballo. ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos regala en este hermoso pasaje bíblico de Éxodo 14 hasta el 18? Dios nos está enseñando que hay unas peleas que Él hace, pero esas peleas, las cuales nos pone a nosotros en el escenario, no nos van a causar ninguna herida, no nos van a causar ninguna aflicción, porque Dios cuando Dios declara una pelea, está hablando de una pelea espiritual. Y esa pelea espiritual, lo único que el Señor nos está pidiendo es obediencia. Esa es la razón por la cual le dijo a Moisés cada detalle de dónde tenía que detenerse, como si existiera un semáforo. Para aquí está en rojo, no sigas, detente en este lugar, acampa en este lugar. ¿Qué era lo que estaba viendo el pueblo? Que el Señor lo estaba usando para una pelea. El pueblo estaba viendo al enemigo. El pueblo no estaba viendo a Dios. Cuando Dios escoge una pelea, es porque va a quitar los enemigos. Ese es el mensaje. Dios no hace pelea simple y llanamente por hacerlo. El Señor hace pelea para quitar enemigos. Y no los volverás a ver. Porque hay que tener mucho cuidado cuando somos predicadores de la palabra y estamos en lugares en los cuales Dios te está usando. A ver, ¿a quién usa Dios? ¿Al que está más preparado? ¿Al más estudioso? ¿Al más disciplinado? ¿Al más simpático? ¿Al más inteligente? ¿Al que encuentra gracia en él? ¿A quién usa Dios? ¿Sabe a quién usa Dios? Al que está dispuesto a servirle. Al que está dispuesto a que Dios lo use. A ese usa Dios. Esa es la razón por qué en anteriores episodios de la Biblia el Señor hizo milagros en gente que se encontró en la calle que lo estaba esperando. Ciegos que simplemente anhelando, se detuvo en personas en las cuales sus propios discípulos le decían: Señor, no le prestes atención, ese es un hombre que ha estado allí tirado por mucho tiempo. ¿Qué era lo que el Señor estaba viendo? El compromiso. Dios lo que realmente ve es el anhelo que tú tienes para servirle, tu disposición. Señor, yo estoy dispuesto, úsame. Dime por dónde tengo que andar, dónde tengo que detenerme. Mi estado es de obediencia. Yo siempre traigo a relación el tema de la herramienta. El Señor no anda buscando hombres inteligentes, no anda buscando sabios. Sí, bienvenidos todos aquellos. Pero lo que realmente el Señor anda buscando es un corazón completamente dispuesto para servirle. El pueblo creyó que la pelea era de ellos. Y entonces empezaron a ver que los egipcios venían con sus carruajes y sus caballos por ellos. Y dijeron: esa pelea es de nosotros y viene por nuestra vida. Y no era así. El Señor los había sacado para usar a ese pueblo para una pelea para desaparecer a los egipcios. La pelea era de Dios. Y cuando Dios toma una pelea, no es verdad que la lanza va a atravesar tu corazón. No es cierto que vas a sentir sobre tus hombros un peso más allá del que pueda resistir. Pero hay una cosa que el Señor sí va a pedir de ti: obediencia. Obediencia, obediencia. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Dios, cuando lo sacaron de allá,
voltearon para cualquier lado. Creyeron que la pelea era con ellos y empezaron entre ellos mismos a pelear. No pensaron que la pelea era de Dios y que Dios les estaba dando la oportunidad de usarlos a ellos para motivar la desaparición de los enemigos egipcios que desaparecieron todo. Y se los dijo durante el trayecto, les dijo el Señor a través de Moisés, no los van a volver a ver. Los que te están persiguiendo, los que ahora te están persiguiendo, no los vas a volver a ver. El Señor tiene un mensaje para tu corazón. No busques tus propios enemigos. La batalla que el Señor quiere que tú tengas en tu vida es una batalla violenta en obediencia, violenta en pasión, violenta en compromiso. Esas tres cosas es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Quieres ser un predicador? ¿Quieres derramar palabra a la gente? ¿Tienes disposición para hacerlo? El Señor va a tocar tu corazón. ¿Quieres ser importante en la obra del Señor? Humíllate, diciéndole al Señor, aquí estoy para servirte, dispuesto, como si fuera una pinza que no piensa, como si fuera una herramienta de metal que el mecánico la coge y la usa. El mecánico va a quitar una tuerca de un vehículo y no lo puede hacer con sus manos, tiene que usar la herramienta, una cruceta se llama, y la cruceta ajusta y usa la fuerza y la técnica el mecánico y afloja las tuercas. El Señor hace lo mismo en su obra. Esa herramienta no piensa, pero es útil. Esa herramienta logra a través de ella el mecánico descargar una fuerza y logra liberar esos tornillos. Lo mismo hace el Señor con sus hijos. Porque lo que nos está pidiendo es obediencia. Pero el mensaje que el Señor quiere que guardes en tu corazón es: las peleas de Dios son para eliminar a tus enemigos. Esos que te han marcado, que te han dificultado la vida, los que te hacen sentir que estás en un lugar equivocado, los que se convierten en una pared y cada vez que llegas tienes que devolverte, los que no te hacen crecer, los que han cambiado tu forma de pensar, los que han hecho que tú renuncies a la misión que Dios puso en tu vida. ¿Por qué lo ha permitido el Señor? Por lo mismo, por lo que permitió que los egipcios persiguieran a los israelitas. Les cambió el corazón a los israelitas. ¿Con qué objetivo? Para que su pueblo cambiara su forma de ser. El Señor está permitiendo que tú te encuentres con ese tipo de personas en ese desierto. ¿Cuánta gente ha dicho, va a tener que volver a mí a pedirme el favor otra vez? Porque sin mí no lo puede hacer. Y te ha tocado volver a la misma persona a decirle que te dé la oportunidad y te has humillado. Y has tenido carácter para ir a pedirle a esa persona una nueva oportunidad. Pero no has tenido la humillación para doblar rodillas y decirle al Señor que te humillas ante Él. Cuando cazamos nuestras propias peleas, nos humillamos ante los hombres. Cuando obedecemos lo que Dios manda, Él nos usa en sus peleas para darnos la victoria. Pero no solamente la victoria, sino para quitarnos a los enemigos, sin que tus manos se ensucien de sangre, sin que tu corazón se altere, sin que pierdas la paz espiritual. Es la enorme diferencia entre la pelea de Dios y la pelea personal. Olvídate de las peleas personales y anhela participar en las peleas de Dios, las que siempre tienen un comienzo, un fin, y Él sabe el resultado. Triunfo, triunfo y triunfo. Soy Víctor Polo Rodríguez. Me apasiona predicar la palabra de Dios. Amén. Amén.